Hola a todos, ¿cómo están? Espero estén pasando una feliz mañana, tarde o noche. Bueno, aquí les traigo una nueva recopilación de la novela de El veneno del afecto, espero les guste. Importante renuncia de derechos de autor. Ninguno de los personajes, imágenes, música, clips o franquicia me pertenece. Créditos a sus respectivos autores y dueños intelectuales. Alerta ficción: nada de lo aquí presentado es real o debe ser tomado en serio. Esto es solo entretenimiento, todos los personajes son ficticios y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Esto fue fácil. Jan era de la familia, su hermana mayor, lo que significaba que debían ser cercanas. Sin embargo, el profundo presentimiento que la invadía se negaba a desaparecer. Era fin de semana, así que ninguna de las dos tenía clases hoy. La rubia luchadora estaba sentada en el sofá, viendo la televisión tranquilamente. A Ruby solo le bastó acercarse con indiferencia y preguntar. Sencillo, ¿verdad? Había muchas posibilidades de que Jan aceptara, pero lo que Ruby temía no era eso, sino lo que venía después. Tras aclararse la garganta desde la cocina, Ruby comenzó a acercarse, manteniendo un ritmo constante durante el minúsculo trayecto desde allí hasta el sofá de la sala. Balean le había dado un sermón largo, tan largo que, al final, regresó cojeando a Patch y se desmayó en la cama. Le hizo algunas promesas al viejo acorazado que la libraron de más sermones, pero, por desgracia, eso significaba que tenía que cumplirlas. Es decir, hacer cosas que la gente normal hacía, no importaba que fuera en concreto, pero la próxima vez que se vieran, Ruby tenía que contarle lo que hacía. Mentirle era inaceptable, pues era una mala mentirosa y Balean tenía la experiencia suficiente para ver una mentira a kilómetros de distancia. Así que, eso resultó en que Ruby tuviera que esforzarse por hacer cosas normales. Flotando justo detrás de Jan, sus labios se separaron lentamente y una voz entre reservada y ahogada salió de ellos. Oye Jan, su hermana levantó la vista del televisor con una expresión confusa impresa en su rostro. Comillas, ¿sí? ¿Qué pasa, Rubes? Estaba cruzando la línea, no había vuelta atrás. Respiró hondo y habló, tartamudeando ligeramente. Comillas, ¿quieres que quedemos hoy? Es fin de semana y. Más rápido de lo que podía esquivar, Jan había tocado directamente la frente de Ruby con una mano, mientras que la otra mano libre tocaba la suya. No tengo fiebre. ¿Estás bien? Ruby se quedó sin palabras, y luego sintió indignación. Normalmente no era tan mala, ¿verdad? Estoy bien. Mi Dios, mira, ¿quieres quedar hoy o no? Podríamos ir de compras o lo que sea. Justo después de que Ruby dijera eso, la cara de preocupación de Jan comenzó a cambiar poco a poco, y al final, tenía la sonrisa más grande que jamás le había visto. El presentimiento de antes se intensificó, y Ruby empezó a sentir gotas de sudor formándose en su frente. Tras darle varias palmaditas en el hombro, la soltó y empezó a subir las escaleras. Claro. Déjame vestirme y nos vemos afuera, no tardo. A pesar del tono monótono de Jan, Ruby respiró aliviada. Las últimas veces que Jan había intentado algo similar, siempre la había ignorado. Así que el hecho de que esta vez lo hubiera logrado. Comillas papá. QRW. Ruby quiere salir con nosotros, levántate comillas que. ¿Hablas en serio? De verdad nos lo está pidiendo. Tengo que ver esto, dame 5 y estaré lista. El último fue el tío Crow, que acababa de regresar de otra misión la noche anterior. El plan original de Ruby era simplemente pasar el rato con Jan hoy, y, por supuesto, eso se ha visto frustrado estrepitosamente. De pie en la sala, completamente inmóvil, salvo por sus manos temblorosas, apretadas en puños, la sensación de que quizá había recibido mucho más de lo que pedía persistía. Solo un poquito. En lo alto de los cielos de Vital, la nave de transporte atlesiana número 58 transportaba un inusual grupo de militares. Además de los técnicos e ingenieros que conformaban la mayoría, quien lideraba a todo el peculiar grupo era un especialista. Que Winter Schnee, de la familia Schnee, los liderara significaba dos cosas: primero, que la operación era importante y segundo, que estaba supervisada personalmente por el general Ironwood. Lo curioso no eran los roles de cada miembro, sino que estaba compuesto por personas de ramas completamente distintas. A pesar de la rivalidad entre la armada atlesiana y el ejército, el general Ironwood había logrado convencer a algunos miembros de la flota local atlesiana para que se unieran y apoyaran a Winter en esta operación. Decir que no a todos en el grupo les gustó era quedarse corto, ya que el personal naval estaba sentado en su propio rincón del transporte, lejos del personal del ejército, y el sentimiento era mutuo.
A pesar del posible dolor de cabeza que esperaba por esta extraña composición, Vinter estaba decidida a llevar a cabo su misión. Era la primera vez que le daban el mando de un grupo tan grande, y no fallaría. Disculpe, especialista Schne. Mirando a su lado, vio a una alférez de pie junto a su asiento. El rostro de la joven oficial reflejaba ansiedad mientras permanecía firme. Entrecerrando los ojos, Vinter revisó su uniforme en busca de alguna placa con su nombre, pero no la encontró. Desafortunadamente, debido a la rapidez con la que se formó el grupo, no pudo familiarizarse con todos sus subordinados. Ah, lo siento, alférez comillas Anikanov, me enviaron del Ministerio de Diseño. Anikanov, Vinter recordaba haber visto ese nombre en la lista. Su apellido provenía de las regiones orientales de Solitas, donde la construcción naval constituía históricamente una gran parte de su industria, en lugar de las operaciones mineras. El Ministerio de Diseño era responsable de la mayor parte del equipo militar atlesiano, y solía decidir qué diseños seguir adelante tras la presentación de diversas compañías armamentísticas. Había maneras inescrupulosas en que las compañías armamentísticas a menudo ignoraban por completo al ministerio, pero eso no venía al caso. Vinter estaba ahora al mando y, como tal, tenía que aparentar y actuar como tal. Bien, alférez Anikanov, ¿hay algo de lo que quiera hablar? Sí, bueno, sí. En realidad no me dieron ninguna instrucción antes de que me subieran a un vuelo a Atlas y todo eso, así que, ¿puedo saber por qué me asignaron de repente a esta operación? Vinter suspiró para sus adentros. Esta operación se formó improvisadamente en tan solo unos días, lo que significaba que la mayoría del personal que la acompañaba había recibido avisos con muy poca antelación. Aún así, el hecho de que el general consiguiera atrapar a alguien del Ministerio de Diseño significaba que el objetivo de esta operación debía ser lo suficientemente genuino como para que los almirantes presentes accedieran a sus exigencias. Vinter aún no podía creer quién era el objetivo de esta operación, parecía como si ella y todos los presentes estuvieran persiguiendo fantasmas, literalmente. Siéntese, soy consciente delegación, breve aviso, pero esto debería aclarar por qué está aquí, alférez Anikanov. Encendiendo su datapad, Vinter abrió el último informe de inteligencia obtenido de la Guardia Costera de Balea, deteniéndose específicamente en una foto tomada de su objetivo. Vinter recordaba que se le salían los ojos de las órbitas cuando recibió el informe, de hecho, aún no podía creerlo. Aún así, confiaba en el general Ironwood, y eso solo valía más para ella que cualquier rumor. Mira, ¿qué opinas de esto? Entregándoselo a Anikanov, la morena lo tomó en sus manos suavemente y comenzó a mirar el informe. ¿Qué es eso? Lo está, créeme, estoy tan sorprendido como tú. De todos los objetivos que Vinter esperaba inicialmente, un gigantesco acorazado fantasma no figuraba en su lista. En cualquier caso, el objetivo de la operación era localizarlo y contactar con él, y una vez cumplidos esos dos objetivos iniciales, se decidirían los siguientes pasos. En resumen, una misión que parecía muy sencilla. Esa es una superestructura, arcaica, pero funcional. ¿Son esas baterías principales? Deben medir 14, 15, no, 16 pulgadas al menos. Anikanov estaba absorto en la imagen, acercando y alejando rápidamente cada parte que mostraba el acorazado. Era más grande que cualquier buque de guerra marítimo que Atlas o incluso Remnant hubieran construido antes, así que el hecho de que fuera real y no una farsa bien hecha inquietó a Vinter. Si esa cosa funcionaba y estaba operativa, ¿qué más se escondía en los océanos de Remnant? Alférez. ¿Sus primeras impresiones? Oh. Anikanov le devolvió la tableta a Vinter, y su mano enguantada se rascó la nuca al responder. Arcaico, al menos 60 o 70 años anticuado. Pero no encontrarás nada más en Remnant que dispare tantos proyectiles a distancia, ni siquiera nuestras aeronaves podrían igualarlo. Si bien la mayor parte de la armada atlesiana se había pasado a los dirigibles, la desventaja residía en que debían distribuir la producción de polvo gravitatorio no solo entre la propulsión, sino también en la levitación para evitar su caída. Por lo tanto, el armamento debía ser lo más ligero posible, de ahí el uso de baterías láser en lugar de la artillería tradicional basada en proyectiles. Tenía una potencia de fuego similar, pero menor alcance y fiabilidad debido a la naturaleza de los láseres y la tecnología empleada. Al fin y al cabo, no se podían usar láseres de arco para alcanzar un objetivo fuera del alcance visual. ¿Y qué hay de encontrarlo? ¿Seguro que algo tan grande es fácil de encontrar? Vinter no entendía cómo la Guardia Costera de Balea podía perder un acorazado, pero al parecer, eso fue lo que ocurrió en el informe.
Yo no estaría tan segura de eso. Al fijar la mirada en Anikanove, la alférez emitió un sonido de EP. Explicar, bueno, el océano es bastante grande, algo tan grande puede esconderse muy bien si se disimula bien. Anikanove empezó a hablar, pero cuanto más entrecerraba los ojos Winter, menos segura estaba. Pero no es que pueda desaparecer así como así. Así que tiene que haber muelles o una base que use, y si encontramos eso, entonces podrían encontrar el acorazado. Winter murmuró, era un plan tan bueno como cualquier otro por ahora. Comillas, ¿puedo hacerle una pregunta, señora? Preguntar. ¿Qué haremos una vez que lo contactemos? No ha atacado nada, así que quizás sea amigable. Winter resopló en respuesta, asumiendo que algo así de amistoso podría terminar en desastre. Sin embargo, tenía órdenes estrictas del general Ironwood de causar una buena primera impresión si lo encontraban, pero también debía garantizar la seguridad de los océanos de Vale por todos los medios necesarios. La flota local atlesiana estaba en estado de alerta máxima, y si algo sucedía. Winter se volvió hacia Anikanove. Descanse, alférez. No llegaremos a Vale hasta dentro de unas horas. Compruebe que su equipo funciona. Lo único que tengo son mi uniforme y mis pertenencias, no me dejaron volver a casa a empacar. Se apretó el puente de la nariz, sabiendo que tardarían un par de días en estar completamente operativos una vez que aterrizaran. Les autorizaremos una tarjeta de retención, consigan todo lo necesario en cuanto aterricen en Vale. Mientras Anikanov regresaba a su asiento en la esquina del personal naval, Winter miró por la ventana. Justo debajo de ella se encontraba la isla de Vital, donde tuvieron lugar algunas de las mayores acciones navales de la Gran Guerra. La isla aún estaba marcada por grandes cráteres de polvo de los proyectiles de los combates, y aún así, fue allí donde se firmó el tratado que puso fin a la guerra. La paz que siguió duró mucho tiempo, hasta las guerras Faunus. Aparte de eso, reinó la paz, y la humanidad en su conjunto disfrutó de la paz que vino después. Fue una paz falsa. Una paz construida sobre promesas y acuerdos endebles, destinada a hundir a Remnant de nuevo en una guerra violenta. El tiempo lo diría, e invierno haría lo que fuera para evitar que volviera a ocurrir. Si este Uchten fuera una amenaza para la seguridad de Remnant, entonces no habría ninguna duda por su parte. Fin de capítulo. En el centro de Vale, en su plaza principal, se alzaba un cenotafio. En sus laterales estaban inscritas las batallas más importantes de la Gran Guerra, desde los arrozales extranjeros de Anima hasta los gélidos mares árticos de Solitas, casi todas las batallas importantes se encontraban allí. En su base, una sencilla frase estaba inscrita como pieza central, invitando a todos los que contemplaban el monumento a saber algo en particular. Su nombre vivirá para siempre. Era para el recuerdo de los miles perdidos en la lucha, de los asentamientos absorbidos por los Grimm, en los campos de batalla donde se enfrentaron los ejércitos más poderosos de Remnant. Y, por supuesto, también de los perdidos en el mar, para nunca regresar a la costa. Ruby siempre se preguntó para quién era ese monumento, para los soldados que sobrevivieron a la guerra, para los viudos e hijos de los soldados que no regresaron a casa, o incluso ahora, para que las generaciones futuras perpetúen su memoria, asegurando que el conflicto forme parte de las numerosas tradiciones de Vale. No sabía la respuesta a esa pregunta, la verdad era que podría haber sido un poco de todo, y nada en absoluto. No era un conflicto que le interesara mucho, aparte de la misteriosa historia de su madre, claro, pero aún así, no era la emoción una sensación grandiosa y embriagadora. Recordó un viejo poema de las Islas Reales, cuyo último verso, en particular, le llamó la atención al ver los lirios depositados junto al cenotafio en recuerdo. Dulce et decorum est, pro patria mori. Fue dulce y apropiado morir por la patria, y el gran premio que recibieron todas esas almas perdidas. Monumentos a su gloria, sin importar cuántas vidas se pagaron para erigirlos. Ruby. ¿Dónde estás? Hay un lugar que queremos que visites, gritó Jan de repente mientras la Kansen estaba escondido tras un pilar. Interpretando eso como una señal para esconderse aún más, echó un vistazo a la plaza principal y descubrió que su familia la buscaba por todas partes. En lugar de su ropa convencional. La habían obligado a usar un vestido veraniego de color rojo. Nunca antes se había puesto algo así, y todo gracias a la insistencia de Jan, a la que su padre accedió con entusiasmo. ¿Sabes? Tiene algo de razón, te vendría bien ropa más llamativa. La traición venía de quienes menos te esperabas, al menos ella no tenía que pagar nada. No es que Ruby odiara esa ropa, sino que desentonaba con su estilo.
Su imitación de la apariencia de Ulrich, al máximo, le daba dos estilos distintos que chocaban entre sí. Su peinado denotaba punk, mientras que todo lo demás parecía sacado de una película antigua donde la protagonista bailaba en un campo de flores mientras cantaba. No recordaba el nombre, pero estaba ambientada en el antiguo Mantle, y por eso le gustaba. Tras asegurarse de que no la vieran, Ruby decidió que podía quedarse un rato más. Interactuar con la familia era agotador y empezaba a arrepentirse. Sintiendo un escalofrío en su espalda, que estaba parcialmente descubierta, miró hacia atrás y vio a Balean al otro lado del muelle. Aunque demasiado lejos para que los ojos humanos normales la vieran, sus ojos Kansen le permitieron ver perfectamente su cubierta, llena de turistas, y a la propia Balean mirándola con enojo. Había mencionado que su familia había decidido ir de compras al centro. Era donde estaban los antiguos distritos comerciales de la Belle Époque, así que fue una elección natural. La expresión del viejo acorazado era algo entre la de una anciana decepcionada y un rostro juvenil que prometía desprecio si no regresaba con su familia inmediatamente. Suspirando desanimada, se levantó lentamente de su banco detrás del pilar, solo para chocar con alguien. Uf. Perdón. No estaba mirando por dónde iba. Curiosamente, la persona que se topó con Ruby llevaba un uniforme blanco, de la Marina, si tuviera que adivinar. Aunque con solo mirarla, no habrías adivinado que pertenecía a las Fuerzas Armadas, cabello castaño claro recogido en una coleta, baja, apenas un poco más alta que Ruby, y además, su actitud general no se parecía en nada a la de un oficial. Comillas hay. Me sentí como si me estuviera dando contra la pared. ¿Qué les dan de comer a los niños hoy en día? Al observarla más de cerca, Ruby notó que llevaba un uniforme naval atlesiano, lo que explicaba su acento. De las regiones orientales de Solitas, si no le faltaba razón. Disculpas, no sabía que me estorbaban. Técnicamente, también fue culpa de Ruby, tanto por no mirar como por chocar contra un muro. Por algo se recordaba al personal que trabajaba con Kansen que podían aplastar vigas de acero como si fueran chocos. Nadie acosaba ni molestaba a Kansen en la base de esa forma, las preciadas joyas familiares podían verse fácilmente sometidas a la fuerza capaz de impulsar un acorazado entero, como algunos desafortunados descubrieron por las malas. Comillas a Pizdets, no, también fue culpa mía por no mirar bien. Me voy ya, espera, donde estoy mirando a su alrededor. La joven oficial naval se agitó al ver que estaba perdida. No era de extrañar, los antiguos distritos de Vale se construyeron antes de que diversas carreteras y similares cubrieran las zonas más nuevas, lo que hacía que la navegación fuera particularmente tediosa y confusa. Una ciudad medieval, adaptada a la sociedad moderna, aunque a duras penas. Buena suerte encontrando la salida de las viejas calles de piedra. Incluso Ruby se rindió varias veces y simplemente usó su aparejo para saltar por el tejado durante sus entregas de contrabando. Estás en el antiguo distrito comercial, en el casco histórico de Vale. ¿Puedo indicarte dónde debes ir? ¿Este es el antiguo distrito comercial? ¿Cómo así? ¿Esperabas algo diferente? Es que no hay letreros que me indiquen dónde están las tiendas. No estoy acostumbrado a zonas como esta. Demasiado anticuado, supongo. Atlas tiene letreros de neón gigantes por todas partes que me indican dónde están las cosas, así que... Aunque a Ruby no le importaba en lo más mínimo su orgullo baleano o lo que fuera, sentía que tenía que distinguir entre Vale y Atlas a este turista. Anticuado, quizá, pero en Vale las cosas se hacen con más sutileza. No somos tan vulgares como para tener anuncios por todos lados. Atlas en sí era más como una gigantesca isla flotante de anuncios que una ciudad habitable. ¿Cómo conseguían sus ciudadanos dormir bien por la noche? Supongo que tienes razón. Me recuerda al viejo Mantle. Ahí estaba de nuevo, Mantle. Su supuesto hogar ancestral, el Dr. Oblek, aún no había regresado, así que se pasaba los días de brazos cruzados sin nada mejor que hacer. Decidiendo que esperar más significaba otro sermón potencialmente devastador de Balean, Ruby se excusó. En cualquier caso, disfrute de todo lo que Vale le ofrece, oficial. Oh, soy Roza, quiero decir. La alférez Roza Anikano. Armada Federal Atlesiana instintivamente levantó la mano para lo que Ruby supuso que era un saludo, pero se detuvo al ver que su expresión se encogía. Disculpa, estoy intentando recordar cómo saludar como alférez. No estoy acostumbrada a las apariciones públicas, todavía, con suerte, creo. Imagínate que la especialista Winter me vio hacer eso. Roza murmuró lo último, pero no lo suficiente como para que Ruby no lo oyera. A Ruby no le importaba en realidad.
Incluso en sus recuerdos de Iron Blood, cuando Ulrich interactuaba con los oficiales, solía ignorar las formalidades. No soy su oficial al mando. Espero que disfrute de su tiempo aquí, alférez, pero justo cuando estaba a punto de irse, Roza la detuvo de nuevo. Espera, no sabrás dónde están las buenas tiendas, ¿verdad? Quizás, a Ruby no le gustaba cómo iba la cosa, parecía como si se repitiera la situación con Roman. Esta vez, sin embargo, iba a verse involucrada con alguien con quien no le gustaba en absoluto su relación. Por desgracia, el brillo travieso en los ojos de Roza decía lo contrario. Así que mis superiores me dieron esta carta de embargo y me dijeron que comprara todo lo que necesitaba. Ahora, como no es mi dinero, puedo conseguir las cosas bonitas que quiero y que Atlas no tiene. Como somos casi del mismo tamaño, si algo que compré termina en tu posesión, puede que simplemente mire hacia otro lado. Debido a la historia de Atlas, la mayoría de sus artesanos y artistas huyeron del continente incluso antes de que estallara la Gran Guerra. Esto dio lugar a que sus industrias artesanales fueran de baja calidad hoy en día, lo cual no era un gran problema debido a su enorme base industrial. Sin embargo, esto significaba que los productos de alta calidad sin base científica, como la ropa y los productos artesanales, solían importarse. ¿Comillas, sin presupuesto?, preguntó Ruby. Ya parecía una mejor oferta que la que Roman le había ofrecido antes. El coche flotante aún estaba a semanas de la fecha de recogida acordada. Ninguno, no están escatimando en gastos durante mi estancia. Simplemente no compren la tienda ni nada. ¿Qué les parece? Roza extendió la mano derecha, esperando a que Ruby se la estrechara. Bueno. Uno de los deseos de Balean era que conociera gente nueva, y podría conseguir esa nueva gargantilla de piel de cocodrilo vacuana hoy mismo. Decidiendo que ese era el momento de probar cosas nuevas y conocer gente nueva, estrechó su mano tímidamente. Excelente, espera, creo que aún no entendí tu nombre. Ruby Rose. ¿No te preocupa que te vean con una adolescente guiándote? Y dañar la gran imagen de Atlesian. Para su crédito, Roza la ignoró por completo, claramente, no le preocupaba en absoluto. Claro, mientras mis superiores no me vean contigo, me da igual. Vamos, no tengo todo el día, es lo mínimo que me dan por haberme enviado aquí con tan poco aviso. Ignorando deliberadamente esa última parte, Ruby comenzó a alejar a Roza de la plaza principal. Echó un último vistazo rápido a la plaza y descubrió que su familia no estaba a la vista. Aliviada, anotó que les enviaría un mensaje más tarde. Sin embargo, en un árbol cercano, no notó un cuervo de aspecto viejo posado en lo alto de sus ramas, mirándolos con una sonrisa inhumana. En el barrio diplomático de Vale, Glinda se dirigía al consulado atlesiano. Consulado, no embajada, porque Mantle técnicamente aún ostentaba el título de embajada, aunque no por mucho tiempo. Estaba allí porque el contingente atlesiano enviado por el general Ironwood tenía allí su base de operaciones. Como era la única persona que se había topado con Steuten, Glinda fue ofrecida inmediatamente por Ozpin para servir de enlace entre ellos y Vale. No fue un mal negocio, pues sus funciones en Beacon se suspendieron temporalmente mientras estaba en esta misión, pero cualquiera se habría preocupado si, precisamente, Peter Port se hubiera convertido en el custodio, temporal, de la academia. Esperaba que siguiera en pie a su regreso. En marcado contraste con el edificio Mantellan, diseñado según la arquitectura local de Mantle, el recién construido consulado de Atlas eclipsaba considerablemente el tamaño de la antigua embajada. Lucía el estilo arquitectónico monótono y de alta tecnología característico de Atlas, y en un distrito donde la mayoría de los edificios eran históricos, destacaba notablemente. Al entrar en la sección reservada para ellos, Glinda logró pasar el control de seguridad sin mayores problemas. Desafortunadamente, ese fue solo el primer gran obstáculo hoy, el segundo fue reunirse con el líder del contingente. Debía elegir sus palabras con cuidado, ya que Winter Schnee no pertenecía a su círculo íntimo y, por lo tanto, desconocía sus secretos más importantes. Cuando el guardia que la escoltaba se detuvo frente a ella, miró dentro del área de oficinas reservada para su misión. En medio del caos que reinaba en el interior, con lo que parecían ser dos grupos distintos de oficiales militares asentados en bandos opuestos, Winter dirigía el flujo de personal y equipo. No es que a Linda le disgustara, sino que su personalidad contrastaba con la de algunos de sus colegas más cercanos. Era el típico orgullo y frialdad atlesianos, si tuviera que describirlo con sinceridad, algo que no les granjeó muchos favores en el extranjero. Aún así, ya estaba allí, y tenían un trabajo que hacer.
Acercándose a Winter, Glinda se aclaró la garganta tras ella, pues la primera seguía absorta en su trabajo. ¿Comillas qué? ¿Quién? Ah, disculpas, señorita Goldwich. Como puede ver, nos ha pillado en un momento inoportuno. Glinda asintió. Al parecer, tuvieron dificultades para preparar todo su equipo y personal debido a lo repentino del incidente. No te preocupes demasiado, he visto cosas mucho peores durante mi tiempo como administradora de Beacon. Winter frunció el ceño, una expresión que Glinda esperaba ver mucho en las próximas semanas. No lo discuto, pero comparar a las Fuerzas Armadas atlesianas con cazadores y cazadoras en entrenamiento no es lo que yo describiría como halagador. En cualquier caso, me temo que hoy solo lo dedicaré a preparar todo, hubiera preferido que llegaras mañana, era la forma educada de decir comillas lárgate y vuelve mañana. Por eso le resultaba difícil tratar con la mayoría del personal militar atlesiano, tenían uno de los mejores ejércitos de Remnants, sí, pero eso también conllevaba una dosis insalubre de orgullo. El orgullo precede a la caída, como dicen. En cualquier caso, confío en que hayas leído el informe de Crow. Su ceño fruncido se transformó en una mirada mordaz por atreverse siquiera a mencionar su nombre. Si bien Glinda coincidía con ella en algunos aspectos menos favorecedores de la personalidad de Crow, seguía siendo muy competente en sus tareas. Cuando no estaba borracho, claro. Tenga en cuenta, especialista, que él será parte de esta investigación. El general Ironwood le informó sobre esto, ¿no? Sí, él tiene, entonces, cualesquiera que sean sus reservas personales sobre él, por favor coopere por el bien de nuestro objetivo. Tras ser regañada, la mirada de Winter se suavizó al mirar a su alrededor con ojos cansados. No lo veo contigo, ¿está? Hoy se toma un día de vacaciones, algo así como pasar tiempo con sus sobrinas. Nos acompañará más adelante, seguro que está igual de emocionado de verte. No era ningún secreto que se llevaban como la seda. Glinda solo tenía que asegurarse de no salpicar. Puaj. Cambiando de tema, le preguntaron a Glinda si tenía algún plan para atraer a Uchten, quien había permanecido en silencio tras el incidente. Ni la guardia costera ni la policía informaron ni la avistaron, lo que llevó a Glinda a sospechar que se encontraba escondida sencillo. Necesitamos sonsacarle el tema, declaró Winter. Glinda, sin embargo, se burló de la idea. Comillas azuzarla. ¿Con qué? Solo sabemos que es una presunta contrabandista, y esa gente siempre se esconde cuando huele algún problema. El submundo de Vale es mucho más complejo que el de Atlas, te lo aseguro. La mayor parte de la actividad criminal se concentraba en Mantle en lugar de Atlas, lo que significaba que Winter no tendría mucha experiencia lidiando con ellos. El problema era que los veía como un enemigo, una fuerza militar a la que atraer y derrotar con una potencia de fuego abrumadora. Atlas tenía eso de sobra, sin duda, pero ¿y si su enemigo nunca mordía el anzuelo? Alguien como Uchten no tenía motivos para luchar, ni siquiera para enfrentarse al ejército atlesiano, ni siquiera con un supuesto acorazado. Esta era precisamente la razón por la que Glinda no aprobaba que Ozpin solicitara la ayuda de Ironwood. No necesito recordarte que estás en Vale. A pesar de que el Consejo permitió a Atlas llevar a cabo esta operación, sigue sujeto a las leyes y la soberanía de Vale. Por el bien de ambos, no te precipites, pues no quisiera descubrir si mi apariencia puede bloquear la artillería naval. Glinda estaba bastante segura de su capacidad para bloquear las armas más pequeñas, pero las armas principales. Lo tendré en cuenta. En ese caso, supongo que no tienes ninguna sugerencia. Al menos algo en lo que podamos empezar a trabajar. A decir verdad, había pocas opciones. Los contactos de Ozpin no tenían tantos detalles sobre el submundo de Vale como les hubiera gustado, así que había pocas opciones reales. Aparte de la conexión de Uchten con Torchwick, que ya habían confirmado, no había mucho más con lo que pudieran incriminarla. Había algunas peleas menores entre bandas en las que sospechaban que Uchten estaba involucrada, pero, de nuevo, eran solo rumores. Encontrar a Torchwick no era una opción, así que eso dejaba. Hay una conexión que podemos probar. Sospechamos que Uchten tiene una especie de manejador para sus operaciones, no hay muchos en el submundo de Vale que se dediquen al contrabando. Se llama Sion, también conocido como Junior para la familia Sion. Entre las diversas familias criminales de Vale que se dedicaban al contrabando, la que me vino a la mente fue la familia Sion. Desafortunadamente, Glinda también tenía muy poca información sobre ella debido a lo fragmentadas que estaban sus operaciones. Sabían que dirigía una red de contrabando en su club nocturno, pero nunca pudieron reunir pruebas suficientes para inculparlo. Sea lo que sea,
De una forma u otra obtendremos de él las respuestas que necesitamos. Especialista, otra vez, ¿estás en vale? Glinda la miró con cara seria, lo que hizo que Winter se callara y apartara la mirada. Quizás Crow tenía razón con respecto a Winter, después de todo, solo lo admitiría sobre su cadáver. Fin de capítulo. Callejones oscuros, lúgubres y húmedos, llenos de basura que rara vez se recogía. Era el lugar al que ningún baleano que se preciara se aventuraría de noche, por temor a encontrarse con gente desagradable. Para Crow, sin embargo, tal visión era normal, incluso reconfortante. Sin embargo, si pasaba suficiente tiempo en alguno de ellos, cualquier lugar, por indeseable que pareciera a primera vista, podía resultarle familiar. Era similar a lo que sintió originalmente por los campamentos Bramben, vagando de un lugar a otro como nómadas. Solo que no eran simples nómadas, como lo hacían algunas tribus y clanes vacuanos, probablemente la descripción de señores de la guerra errantes era más precisa. Aún así, aunque él se sentía a gusto en ellos, su compañero no deseado, sin embargo, no. Comillas desagradable. Winter, a juzgar por las pocas miradas que le dedicó, hizo todo lo posible por evitar que su uniforme manchara las paredes de ladrillo cubiertas de hollín y mugre, que probablemente ya tenían más de un siglo. Le advirtió antes de irse que debería haberse puesto algo más oscuro, menos llamativo y, sobre todo, que no llamara la atención. Ir a la zona delictiva de Vale con un uniforme atlesiano. Eso era prácticamente pedir que lo tiraran al mar con un bloque de cemento atado a los tobillos, pero el testarudo. ¿Qué estamos esperando? Si ese criminal tiene información que necesitamos, entonces deberíamos. Silencio. El experto está trabajando ahora mismo. Intenta no molestarlo, ¿de acuerdo? Comillas tú ignorando el arrebato que estaba a punto de tener, Crow vio un coche negro detenerse detrás de la entrada principal, entrando en su callejón. Su objetivo estaba allí, y por lo que parecía, no estaba muy protegido hoy. Bien, si las cosas salían mal, siempre podrían luchar para escapar, aunque confiaba en que Junior cumpliría su promesa. Vamos, ya está aquí. Winter se levantó de su apoyo en la pared y lo miró confundida. No estamos pidiendo refuerzos. Parece que vamos a entrar sin más. Eso es exactamente lo que vamos a hacer, Reina de Hielo. No sé qué estabas pensando cuando te llamé. No sé si te diste cuenta, pero ese brillante ejército de robots tuyo no está precisamente en Vale. Lo estamos haciendo en silencio. Dado que el Consejo quería mantener este aspecto de la cooperación fuera del ojo público por ahora, al menos hasta la llegada del Festival de Vital, esto significaba que su pequeña investigación debía mantenerse en secreto, por así decirlo. Para él, se sentía más como una cacería humana a gran escala, aún no entendía por qué Ozpin había decidido que era un buen momento para traer a Jimmy. Sin embargo, lo que lo inquietaba aún más era la rapidez con la que había logrado reunir un grupo de trabajo de Atlas. No era ningún secreto entre los oficiales que las distintas ramas de las Fuerzas Armadas de Atlas no se llevaban bien, y tener que equilibrar una combinación de financiación gubernamental, política e incentivos financieros resultó no ser una buena idea para tener un ejército unificado. Ruby, Jan y Tai probablemente ya se cansaron de oírlo divagar sobre el tema en la mesa, pero era un problema. Uno que amenazaba con estallar en la cara de los Cuatro Reinos, ya que las economías de los cuatro estaban inextricablemente unidas. Atlas importaba principalmente alimentos de Mistral, Vacuo compraba equipo pesado atlesiano, Vale exportaba artículos de lujo, etc. Por supuesto, que Vale fuera el centro financiero de Remnant tampoco era bueno para el reino en su conjunto. Si una crisis continuaba, probablemente serían los primeros en ser aplastados por ese sistema. Y, sin embargo, Ozpin se negó a hacer nada al respecto, alegando su necesidad para la estabilidad y el crecimiento continuos de los Cuatro Reinos y para combatir a los Grimm. La humanidad estaba en su apogeo en la historia de Remnants, pero la pregunta en su mente era ¿por cuánto tiempo? No creo que eso sea prudente, Crow. Él se encogió de hombros, para ella probablemente no lo era. Ya lo había oído antes, la última vez me salió bien. Ignorando sus protestas, se aventuró a salir del callejón y adentrarse en las calles en penumbra. El club de Junior había sufrido muchos daños recientemente, una aspirante a cazadora lo destrozó, lo que provocó su cierre mientras se realizaban las reparaciones. Esto le benefició, ya que le permitió no preocuparse de que algún civil quedara atrapado en el fuego cruzado. Al acercarse a la puerta principal, en lugar de los guardias habituales afuera, solo había un portero custodiando la entrada. Los vio a él y a Winter, y Crow también sabía quién era. Buenas noches, Jimmy. ¿Trabajas hasta tarde?
El portero de mediana edad no lo miró, sino al especialista que estaba detrás de él. Crow, hace tiempo que no te veo. ¿Tu invitado armará un escándalo aquí? Winter se burló, y Crow intervino rápidamente antes de que pudiera armar un escándalo. Se portará bien, te lo aseguro. Aunque aún lo miraban con recelo, el portero se hizo a un lado y les abrió la puerta. Crow sintió un codazo en los costados poco después de entrar, y su aura no reaccionó a tiempo para recibir el golpe. No soy tan grosero como para no portarme bien, borracho. Me preocuparía más cómo piensas conseguir lo que necesitamos de este. Sion. Créeme, lo tengo todo bajo control. Diga lo que diga, no desenvaines la espada. Aunque hacía media década que no se veían, Crow esperaba que el hombre fuera un poco más receptivo a su petición. Lo único que le preocupaba era Winter. Sion probablemente no le caería muy bien, con toda la cruzada que Jimmy montó contra el crimen organizado en Atlas hacía unos años. Sin embargo, por desgracia, se vio obligado a llevarla con él bajo la amenaza de la fusta de Glinda. Aunque los sentimientos eran mutuos, Winter no pudo tragarse su orgullo y esperar a que le devolviera la información. Está ahí. Escucha, va a intentar sacarte de quicio. Yo hablaré mientras tú, no sé, quédate ahí atrás o algo así. Atlas tenía el problema de tener demasiados martillos. Y cuando solo tenían martillos, todo parecía un clavo que había que clavar. Independientemente de si el clavo estaba sobre porcelana o no. Al acercarse a la barra, encontraron a Junior hablando con uno de sus matones antes de que sus fuertes pasos lo alertaran de su presencia. Mierda, si no es el maldito Crow. Casi te diría que te fueras, pero veo que tienes un invitado especial hoy, y eso me dice que necesitas algo de mí. Unos gemelos, vestidos de blanco y rojo oscuro, aparecieron detrás de Junior, flanqueándolo mientras este observaba a Crow. Por alguna razón, sintió que eran los amigos de Ruby que ya le había descrito hacía un rato, pero no podían ser ellos, eran parte de los matones de Junior. Junior, me alegro de volver a verte. ¿Qué tal el negocio? Crow intentó primero el método más amable. La expresión en el rostro de Junior no significaba que le gustaran en su club en ese momento. Podría ser mejor, sobre todo cuando hay un cazador y una cazadora frente a donde lo dirijo. Mejor aún, porque está Winter Schnee aquí. Sé que es especialista y todo lo que eso conlleva, pero no la traerías aquí a menos que necesitaras algo para mí. No me siento muy generoso con mi tiempo, así que te agradecería que te dieras prisa. Bueno, no hace falta que saquen armas, aquí todos somos amigos, menos Winter, claro. Inclinándose, la especialista atlesiana puso una mano en la empuñadura de su sable antes de advertirle. Comillas Crow, los dos estaban cada vez más rodeados por matones de todos lados, necesitaba llegar al punto. Voy a cobrar ese favor Junior, vamos, sabes que tenía que llegar algún día. Junior se relajó antes de suspirar cabizbajo. Rayos. Supongo que te debo algo por Luciano, ¿no? Recuerdo mucho más que solo a Luciano, pero claro, digamos que lo recuerdo. Esos recuerdos eran de su época en el equipo STRQ, cuando todo parecía mucho más sencillo de lo que es ahora. Junior no era el líder de su territorio por aquel entonces, y sus contribuciones y las de Raven a ese ascenso tampoco fueron insignificantes. Está bien, tú recibes una pieza de información. Yo decido cuánto recibes. Era mejor que nada, y en ese momento, no estaba seguro de si Glinda aprobaría darle más dinero para escuchar a escondidas en los bares de pescadores. Comillas Uten, es una de los tuyos. Aunque Junior no reaccionó, los gemelos y matones a su alrededor se movieron ligeramente. Esta vez, se acercó a Winter. Comillas ¿ves? Que dije puaj. Antes de continuar empezó a hablar Junior lentamente. ¿Qué quieres con ella? Tranquilo, solo quería hablar. Ya sabes, conocernos, como intentaste con Yamaguchi en Mistral. No pretendemos traerla, solo entendernos, ¿me entiendes? A diferencia de Winter o Jimmy, no deseaba convertir a Uten en su enemiga de inmediato. Ozpin tenía razón y, por lo tanto, le dio instrucciones muy específicas para que no la antagonizara en absoluto. Con el tablero de ajedrez tan frágil, parecía que necesitaban todas las piezas posibles. Acorazado o no, alguien operando algo así bajo su radar durante años, si no décadas. Eso era algo que Ozpin sabía que necesitaba de su lado, y Crow no podía negarlo, no. Tu favor sigue ahí, no traiciono a uno de los míos, declaró Junior con firmeza, para gran disgusto de Winter. No tienes derecho. Fácil. ¿Me das una razón? No lo harías a menos que le debieras algo. Junior era de los que no regalaban nada, sobre todo información sobre socios.
Pero incluso con el favor que Crow reclamaba, no se negaba a revelar nada sobre ella. Esto significaba varias cosas, pero la más importante era que Uten era importante para su negocio o, como él, también le debía un favor. Tengo mis razones. Cualquier otra cosa vale. ¿No quieres saber qué está haciendo Torchwick últimamente? Oí que supuestamente tuvo una pequeña pelea con ese administrador de Beacon, ¿conoces? Crow lo despidió con un gesto. Tenían una idea bastante clara de lo que hacía Torchwick, pero Uten era la prioridad inmediata en ese momento. No, al menos envía un mensaje o algo, no puedo volver con las manos vacías esta noche. Junior murmuró algo en voz baja, dando vueltas detrás de la barra antes de volverse hacia ellos. Bien. Algo en concreto solo, un ciudadano preocupado quiere reunirse con ella, en lo alto de la torre del reloj de Beacon. Comillas demonios, tan alto. Crow comprendía la sorpresa de Junior, era raro que Ozpin actuara, y mucho menos de forma tan directa. Aunque su círculo íntimo carecía de contactos en el AMPA en la mayoría de los reinos de Remnants, lo que realmente importaba era conocer a quienes sí los tenían en los consejos. Era una debilidad de la que se quejaba constantemente en sus reuniones secretas, ocupaban demasiados altos cargos en sus torres como para darse cuenta de lo que estaba pasando. No tengo garantías de que lo acepte. No soy su dueño, es una freelance. Y ahora, lárgate de mi club. Siguiendo las instrucciones, tuvo que empujar a Winter un poco más antes de que ella también cediera, durante todo el tiempo que pasó antes de mirar fijamente a Junior. Sin embargo, antes de llegar a la mitad, les dijo una cosa más, o mejor dicho, a él específicamente. Espera. Hace un tiempo, alguien preguntó por una tal Bramben en mi club, rubia, que probablemente iba a Beacon. Crow inmediatamente se dio cuenta de lo que quería decir, debatió entre contárselo a Tai inmediatamente pero terminó dejándolo de lado para más tarde. Gracias. Considérelo una cortesía profesional, respondió Junior. Una vez que salieron de las puertas y regresaron a las calles, Crow finalmente pudo respirar aliviado. Sigo sin entender cómo nos ayudará esto. No hay garantía de que Uten muerda el anzuelo, ¿lo entiendes? Crow se encogió de hombros y sacó su petaca para recargarla rápidamente. Ah, mucho mejor. No sé, me parece que se la va a llevar. En fin, tienes las botas desatadas. Comillas que Winter bajó la mirada por un instante, llegando a la conclusión de que, en efecto, estaban bien atados. Comillas no, no lo están. Maldita sea. Para cuando levantó la vista, Crow había desaparecido. Encaramado en la copa de un árbol cercano, había un cuervo observando las impresionantes palabrotas de Winter. Lástima, habría sido más agradable si no estuviera intentando mantener una imagen constante. No fue por eso que se transformó, sin embargo, Crow voló de vuelta al club de Junior, posándose en una ventana cercana. Con un poco de paciencia, consiguió una ventaja. Los dos gemelos de antes, los vestidos de blanco y rojo, salieron al callejón junto al club de Junior. Encaramado sobre ellos en silencio, esperaba que su semblante hiciera todo el trabajo duro. Comillas Uga, están fumando adentro otra vez, no le dijimos a Junior que odiamos eso. Comillas joder, Junior contrató a los tipos más baratos para reparar su club desde que esa rubia lo destrozó. Probablemente tendría que hablar con Jan pronto, no. Comillas ¿qué demonios quería ese viejo con ella? Maldito bicho raro, ¿no lo sabes? Ese es Crow, el maldito Bramben. Es como el cazador personal de Ozpin o algo así, no sé. Me da mala espina, no creo que podamos con él. Joder. ¿Viste cómo se portó esa zorra de Schne? ¿Qué demonios pretendían hacer, policía bueno, policía malo? Uf. Seguimos quedando con ella para eso mañana. Mañana. ¿No era dentro de 2 días? Torchwick le iba a dar ese toro o algo así, y dijo que podíamos dar una vuelta con ella. Torchwick. Cabeza de toro. Ah, sí, no sabía que pudiera volar una de esas cosas. Pero se lo merece, no voy a llorar por él por eso. Cavó su agujero cuando intentó obligar a Ru. Estallido. Una caja de fusibles cercana explotó literalmente junto a él, provocando que la roja se apagara. Maldita sea, le causó tanta desgracia a él como a ellos a veces. Comillas Oun sabía que esa cosa estaba a punto de estallar. En fin, ¿qué decía? Ah, sí, Torchwick se lo merecía. Intentó obligarla a pelear con Glinda Godwitch, precisamente. Mierda, yo también le guardaría rencor. Comillas oye, si nos da un paseo gratis, estoy dentro. Joder, hace frío, volvamos ahí, prefiero oler humo de cigarrillo que estar aquí afuera. Con los gemelos regresando, Crow no tenía nada más que escuchar a escondidas.
Al elevarse en el aire, vio a Winter todavía en el mismo lugar donde la dejó, hablando furiosamente por su pergamino. Supuso que definitivamente se trataba de él, así que decidió dejarla. ¿Qué? Era una de esas nuevas especialistas atlesianas. ¿Qué clase de especialista sería si no podía encontrar el camino de regreso al centro? Satisfecho, giró hacia el este, en dirección a Patch para un merecido descanso. El informe podía esperar hasta mañana. Universidad de las Artes Mantellana, bóveda de archivos. Manto Solitas, por Dios. La clase de porquería que me pides no es fácil. Tatiana normalmente no hacía trabajos de archivo. Era mejor dejar este tipo de tareas en manos de los archivistas, pero considerando que la Universidad de Artes Mantellana cada vez tenía menos fondos, la mayoría de los archivistas ya se habían mudado a Atlas o a otras universidades. A pesar de ser profesora asociada, era una de las pocas que aún permanecían en el departamento de registros históricos. Dicho esto, no estaba allí para su propia investigación, sino para su colega en Vale. Von Rosen. Von Rosen, no, aquí no hay mención de ellos. Cerró otra carpeta. Los registros de los invitados al banquete imperial no contenían lo que buscaba. Ella cuestionó su deseo de averiguar detalles sobre la familia Von Rosen, pero su insistencia fue suficiente para que ella lo ayudara. Él también había ayudado a Tatiana con un proyecto de investigación similar, así que era justo que ella lo ayudara ahora. Las antiguas familias imperiales mantellanas ni siquiera eran un tema de investigación popular en Solitas, así que ¿por qué insistía tanto? Ella no lo sabía, pero, fuera lo que fuese que planeara hacer, esperaba que fuera algo importante. Supongo que la calefacción no está en el presupuesto de este trimestre. No se ajustó la bufanda al cuello, se apartó el pelo canoso y empezó a revisar otro documento. Al notar que el archivo estaba en peor estado que los demás, abrió la tapa con cuidado y descubrió que el contenido parecía estar bastante dañado por el agua. Comillas, ¿qué es esto? Lo poco que logró comprender, que parecían ser esquemas y datos técnicos de algún ministerio de ciencia imperial, no le entendía. ¿Por qué algo así estaba empaquetado con su colección de archivos de familias nobles? Sí notó un nombre recurrente en la mayoría de estas páginas, sin embargo, entre los garabatos desvanecidos hacía tiempo, apenas pudo distinguir algunas palabras. Dr. Ansel. Cubo, compatibilidad. ¿Se necesitan más pruebas? Hojeando páginas que no lograba descifrar, llegó a una parte impresa en letras grandes y negritas. Entrecerrando los ojos, esas palabras no le parecieron ningún sentido, y aún así, no pudo apartar la vista del sello que contenía. Entre la antigua nobleza imperial, los sellos familiares eran un elemento importante de la firma de documentos oficiales, y en este sentido, no era la excepción. En la parte inferior había un sello casi perfecto de la familia ducal von Rosen, lo que significaba. Esas palabras no le parecieron ningún sentido, y aún así, no pudo apartar la vista del sello que contenía. Entre la antigua nobleza imperial, los sellos familiares eran un elemento importante de la firma de documentos oficiales, y en este sentido, no era la excepción. En la parte inferior había un sello casi perfecto de la familia ducal von Rosen, lo que significaba que se había aprobado y sancionado oficialmente con su nombre. Al volver a comprobar la página en la que se había utilizado, leyó en voz alta lo que supuso que era el título del proyecto. Comillas Antíoco. Fin de capítulo.